Bueno, mi nombre es Jorge Federico Watts, nací en Buenos Aires el 15 de enero de 1949 y bueno, viví como muchos de nosotros en más años en dictadura que en democracia, salvo estos últimos 30. En la escuela secundaria estuve en el centro de estudiantes, en el Nacional número 9, Justo José de Urquiza, en Flores, siempre en colegios estatales, y fui vicepresidente del centro de estudiantes en quinto año. Después entré a la Facultad de Ingeniería, así también me contacté con el centro de estudiantes y empecé a militar en una agrupación estudiantil que se llamaba MUR de Ingeniería, una agrupación tradicional que originariamente había sido reformista. Y ingresé a Vanguardia Comunista, que era un partido que se fue abriendo del Partido Socialista Argentino, primero el Partido Socialista Argentino de Vanguardia y después en Vanguardia Comunista. Allí milité aproximadamente 12 años, es decir, desde 1966 hasta que salí de la cárcel, en realidad. Porque mientras estaba preso y secuestrado consideraba que era un militante y no podía dejar de hacerlo. Cuando salí de la cárcel empecé a militar en el movimiento de derechos humanos y lo sigo haciendo hasta ahora. Milité en la facultad, en el movimiento estudiantil, fundamentalmente en el movimiento sindical. Yo soy analista de sistemas y empecé a manejar las primeras computadoras grandes que llegaron a la Argentina, la primera IBM 360. Yo trabajaba en lo que en esa época era el Ministerio de Bienestar Social y bueno, tenía a mi cargo la liquidación de jubilados. ¿En qué año? Y bueno, hasta el 76. En el 76, cuando viene el golpe, me echan. Pero digamos que del 71 hasta el 76, yo trabajaba ahí en la caja a los 18 años, así que fue prácticamente mi único trabajo hasta que me echan en el 76. Me dejan cesante por la ley de prescindibilidad de la dictadura cívico-militar como factor real o potencial de perturbación, que después de un año de litigar con abogados y demás, conseguí que lo cambiaran a razones de servicio, pero igual me dejaron afuera y además poco después me secuestraron. Así que sindical ahí? Sí, primero fui delegado, después fui secretario de la Comisión Interna de la Caja de Industria y Comercio, que era la parte más grande de lo que hoy es el ANSES, y después fui secretario general de la rama computación de ATI a nivel nacional. Yo solo afilié al sindicato más de 3.000 compañeros, así que tenía una actividad importante, digamos. Y bueno, hicimos muchas cosas en esa época y conseguimos un estatuto porque todo el personal del Estado en el área de computación, a todos los niveles, era contratado por contratos manejados por IBM, que se renovaban cada 6 meses, es decir, una terrible inestabilidad. Y bueno, conseguimos en el año 1975 que se apruebe un estatuto para la parte de computación de toda la Administración Pública Nacional. Trabajamos con 10 reparticiones, incluidos todos los ministerios. Y bueno, está vigente todavía hoy eso que hicimos en aquel momento. Me acuerdo que yo le dictaba a un compañero el estatuto en la Casa de Gobierno, porque ya estábamos en huelga, estábamos negociando directamente con el que presidía la Nación en ese momento, que era un abogado, Julio González, en realidad el que ejercía de presidente, porque Isabel Martínez estaba recluida por su enfermedad. Y me acuerdo que le dicté 2 veces un renglón, o el compañero lo tipió 2 veces, quedó así, fue publicado así en el boletín oficial y está vigente así todavía, con un renglón repetido. Pero bueno, inmediatamente después del golpe, habrán pasado unos 10, 15 días, me dejan cesante junto a otros compañeros de ATE como Víctor de Genaro, que era secretario general de Minería. Antes de llegar a ese momento, ¿cómo fue la llegada de López Rega?
Bueno, con López Rega tuvimos una relación muy dura porque era un fascista terrible. Y a mí una vez me citan, era habitual que me citaran al despacho del ministro cada vez que hubiera algún aumento a los jubilados o alguna cosa que hacer, porque teníamos más de 200 programas de computadora que intervenían en eso, había que modificarlos y había que adecuarlos a la voluntad oficial, digamos, que no siempre era, cuando se iba a haber un aumento del X%, en realidad el X menos tanto según lo que pasara y una serie de cosas. Entonces, en el año 75 me citan al despacho de López Rega, yo voy, y en el despacho estaba Almirón, uno de los jefes de la AAA, rodeado por Norma Kennedy y Rousselot, que eran dos funcionarios del Ministerio de Actividades Sociales en esa época, y había 3 o 4 tipos más armados. Este hombre Almirón estaba con una metralleta corta, bastante eficiente por lo que pude ver. Y bueno, dice que él conocía mi actividad, que tenía que renunciar a mi puesto sindical y a mi trabajo directamente, porque si no iba a aparecer en un zanjón de Villa Lugano con un tiro en la cabeza. Bueno, me recibió de parado y me hizo ir inmediatamente después de ese mensaje, no me dejaron ni hablar. Así que volví caminando de Plaza de Mayo, donde estaba el Ministerio de Bienestar Social, donde está la FIP hoy, hasta mi trabajo, que era en Córdoba y Maipú, donde hoy está la sede central del ANSES. Y el tiempo ese que estuve caminando, con un cierto temor, porque realmente la AAA cumplía las amenazas. No era una cosa por la galería, sino que era una cosa que realmente ocurría. Bueno, pensando qué hacer, cuando llegué a mi trabajo, caminando despacio, resolví convocar a todos los compañeros que estaban presentes a una asamblea. Digo, la mejor defensa que uno tiene frente a las amenazas es contarlas públicamente. Así que conté exactamente todo lo que había pasado. Le pedí la opinión a los compañeros, éramos unos 400 en ese momento. Y bueno, me pidieron que me quede, que bueno, no renuncie. Así que bueno, terminé la asamblea, ya había terminado mi horario de trabajo y me fui a una armería que había escuchado por radio, Casa en 11, Casa 13, Porredón 15, bueno, una cosa así. Y bueno, le pedí al vendedor que me venda un arma legalmente. Me dio un 32 largo, me dijo que era lo más efectivo que me podía vender, una caja de balas, y lo tuve en mi casa hasta el día que me secuestraron, que me lo robó el ejército. No lo llegué a usar nunca, en realidad. Pero me pareció que era una forma, por lo menos, de tener algo para defenderme, ¿no? O sea, no renunciaste. No renuncié. Seguramente que no renuncié. Y bueno, ya te decía antes, les decía que antes de un mes del golpe, es decir, en abril del 76, bueno, me avisan que... Sí, no llegó a un mes, un poquito menos de un mes. Y bueno, que quedaba cesante por la ley de prescindibilidad y que me tenía que ir. Y bueno, así fue. Empecé a trabajar en otras cosas relacionadas con sistemas de computación, pero mi objetivo era, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el país, era tratar de articular lo poco que se pudiera en el movimiento sindical. Entonces, después de unos meses logré ingresar a la fábrica Bagley de galletitas que estaba en Constitución y trabajé hace un año allí hasta el 22 de julio de 1978, que era un sábado, poco después del Mundial de Fútbol, y a la salida de la fábrica, los sábados salíamos más temprano, porque yo entraba a las 5 de la mañana y salía a la 1 los sábados, los demás días salía a las 3 de la tarde, y nos estaba esperando una patota del primer cuerpo de ejército y Servicio Penitenciario Federal. Habían cerrado el tránsito en la calle donde estaba la fábrica, que era la única salida que había en ese momento, porque no estaba el puente Porredón para Avellaneda todavía, pasaban todos los colectivos por ahí. Bueno, cortaron el tránsito, hicieron un escándalo bárbaro. Y yo salía con pocos compañeros, porque éramos pocos los que entramos a las 5, la mayoría entraba a las 6. Y intentaron defenderme, pero les pegaron, exhibían armas cortas y largas, bueno,
eran como una docena de personas, 3 autos. Así que finalmente a los golpes me meten en un auto y muy rápido, con sirena y toda la historia, un auto civil, no era un auto que tuviera ningún tipo de identificación de ninguna fuerza, y me llevan a lo que después supe que llamaban el Vesubio, que era un centro clandestino de detención que está ubicado muy cerquita de Riccieri, la autopista Riccieri y el Camino de Cintura. Es decir, dando al lado de Capital, sin cruzar el Camino de Cintura, y para el lado de San Justo. Bueno, este era un centro clandestino que casualmente es el único que en el último libro de Ceferino Reato con los testimonios de Videla, el único que Videla recuerda como centro propio. Y dice, nosotros teníamos el Vesubio y algunos otros. Así que, bueno, allí, este era un centro que había empezado a funcionar en agosto de 1975, en realidad, antes del golpe, y el primer jefe fue un oficial de apellido Neuendorf, Alberto Neuendorf, que le decían Neumann o el alemán, y era el jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal a nivel nacional, y era uno de los responsables o de los capos de la AAA. Este hombre murió preso hace unos 4 o 5 años, antes del juicio, y bueno, funcionó, era una mezcla de lugar donde llevaban a sindicalistas y donde robaban, entre otras cosas robaban los camiones, los mosquitos, los camiones de autos, y los llevaban ahí. Era un predio grande, es un predio grande, tiene más de 5 hectáreas, y bueno, de muy fácil acceso sobre 2 rutas importantes, digamos, y bueno, tenían impunidad para hacer todo lo que querían. Entonces, después del 24 de marzo, ponen al frente a un oficial del ejército, el entonces mayor Pedro Alberto Durán Sáenz, que murió hace 2 años también preso, 15 días antes de la sentencia, que sin duda iba a ser una sentencia de cadena perpetua, como a todo lo que se jugó de los oficiales en ese juicio. Y bueno, allí era muy dura la situación, realmente. Estuve 3 días en una sala de torturas, aplicaron golpes, picana eléctrica, bueno, todo tipo de aberraciones, porque eran gente que no tenía el menor respeto por la vida humana ni por nada. En realidad habían perdido todos los controles. Incluso el mismo ejército había perdido, esto para algún historiador que lo escuche después, ¿no? El ejército había perdido una cosa que es muy importante en toda Fuerza Armada, que es la disciplina. Tenía más capacidad de mando un capitán, que en ese momento era Casibio, el capitán que era, lo supimos mucho después, yo lo supe hace poco, el apellido, se hacía llamar el francés, pero un capitán que mandaba un centro clandestino, que tenía poder sobre la vida y la muerte de todos los que estábamos allí. Yo calculo que pasamos unos 2.500 argentinos y algunos extranjeros por allí, tenía más poder que un coronel. Eran esas cosas que pasaban en esa época, ¿no? Y si se mataban por el botín o se mataban porque se mataban, digamos, porque no le gustó algo, pero la disciplina se había perdido totalmente también. Entonces, bueno, ahí me torturan, después de 3 días me pasan, eran 3 casas, esto era un terreno que se expropiaron cuando se hizo antes de hacerse el mercado central, que está sobre la autopista Riccieri, pero sobre la mano izquierda, yendo para Ezeiza ahora. Estos estaban sobre la mano derecha y sobraron, eran terrenos que habían expropiado y sobraron, y esto en el año 61, otro gobierno de facto, el de Guido, con su ministro de Economía, el triste y célebre Alzogaray, capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, hacen un decreto y donan este terreno, que ellos habían expropiado a gente que vivía ahí, se lo donan al Servicio Penitenciario Federal para hacer una escuela. Y en realidad en este terreno de más de 5 manzanas había 3 casas, 3 chalets bastante buenos para la época, y una gran pileta de natación antigua, toda de azulejo blanco, pero muy grande. Entonces la oficialidad del Servicio Penitenciario Federal decidió, en vez de hacer una escuela, utilizarlo como un lugar de recreo para los oficiales.
Y funcionó así hasta agosto del 75. A partir de ahí se convirtió en un centro de detención y tortura y funcionó hasta octubre del 78. Yo pasé allí 50 y pico de días. Los interrogatorios que te hacían, te cuestionaban la... Por suerte, yo creo que entre otras cosas estoy vivo porque no sabían qué preguntarme. Lo único que sabían era de mi actividad sindical y alguna poca cosa más, porque, bueno, en primer lugar, para llegar ahí te delataba alguien que te conocía, porque no había un trabajo de inteligencia, no había un trabajo de destrucción del ser humano para que cante. Había escrito en la pared incluso con cigarrillo, todas las paredes estaban forradas de telgopor del lado de adentro, y estaba escrito con cigarrillo, pero en letras grandes: si lo sabe cante, si no aguante. Ese era un poco un lema de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que por suerte no sabía mucho de mi actividad, y bueno, estaban buscando que yo diera el nombre de alguna otra persona para llevarlo allí, cosa que no hice. Y bueno, estuve 3 días ahí y después me mandan a otra, en 3 casas. Una casa era lo que llamaban ellos casa 2, era el lugar de tortura y alojamiento de alguna gente, casa 3 en el lugar de alojamiento, y casa 1 en esa época era la jefatura. En años anteriores habían tenido prisioneros allí, pero ya en esa época no, estaban más organizados. Y me llevan a casa 3, ahí estoy con un muchacho muy joven, Martín Vázquez, que está desaparecido, que llevaron a los 3 hermanos que eran Cecilia Vázquez, Martín e Inés. Inés hoy es la decana de la facultad de la Universidad de las Madres. Y bueno, a Inés la soltaron a los pocos días, Cecilia salió prácticamente a la misma fecha que nosotros, y Martín se lo trasladaron y está desaparecido. Era un pibe que tenía 18, 19 años en esa época. ¿Habían secuestrado de diferentes organizaciones? Sí. Vesubio se especializó en la columna sur de Montonero, prácticamente la destruyó. Pero había de todos lados, había radicales, había peronistas, había curas, había de todo. Llevaron a Vesubio a una enfermera y una partera del hospital de Quilmes, Generosa Fratasi y Isabel Martínez, que su único delito fue cuando un médico de la policía de la provincia de Buenos Aires, Vergés, lleva a parir a una chica allí al hospital porque era muy linda. Entonces ya se ve que ya tenía dueño de la criatura, porque si no paría en las comisarías, era una cosa así bastante precaria. Pero ahí la llevan al hospital, incluso quieren que esté presente un policía en el parto, y el médico, el doctor Blanco, les dice que él no va a permitir eso. La sala de parto tiene una sola puerta que se queda del lado de afuera, que de ahí no se iba a escapar nadie. Y esta chica les dice a la enfermera de la partera el teléfono de la madre para que les avise, cosa que hacen. Y se ve que esto de alguna manera trascendió y secuestran a la enfermera de la partera, y están desaparecidas. Hoy tienen una calle de Quilmes, lleva el nombre de ellas. Pero te digo, era muy... No había una especialización, sino que de acuerdo a la época, la oportunidad, algo que sabían, y bueno, llevaron gente prácticamente de todos lados, así como creo que fue en la mayoría de los casos. Así que... Y ahí te trasladan. Ahí estoy 50 y pico de días, y finalmente dividen en 2 partes a los que estábamos allí, que éramos cerca de 70, lo dividen en 2 grupos. Uno, que éramos 35, salimos en 5 días en una misma camioneta que nos dejaba en distintos cuarteles o dependencias del ejército. A mí me dejan en el batallón de logística 10, donde está Tecnópolis ahora, ahí en Constituyente General Paz. A otros lo dejan en el 6 de Infantería de Mercedes, en el 7 de Infantería de La Plata, en el Grupo de Defensa Antiaérea de Ciudadela y demás lugares. Y nos sacan del Vesubio atados, con las manos en la espalda, encapuchados, y con una declaración autoincriminante que era muy burda, que nos hacen firmar sin leer, en un bolsillo. Entonces llegamos ahí a la noche al batallón de logística 10, porque nos sacan de noche ya de Vesubio, está muy cerquita, era todo General Paz prácticamente. Y nos recibe el segundo jefe del regimiento de ese batallón, que era un jefe de patota de Vesubio, el mayor entonces Hernán Teslaf, que llegó a coronel.
y murió, si no estaría preso, que se apropió de 2 chicos, uno es el diputado Pietra Galloway y otra es Victoria Montenegro. A Pietra Galloway lo hizo aparecer como hijo de la sirvienta y se anotó como hija propia a Victoria Montenegro. Hoy ella es candidata a diputada. Así que, bueno, este nos recibe y se hace el distraído, como que no sabía de qué se trataba. Pero después de toda esa parodia, él me había visto en el Vesubio y me pregunta cómo andaba yo de la rodilla, porque me habían hecho un agujero bastante grande en la rodilla, me falta un pedazo de rodilla. Entonces, como diciendo, bueno, nos hacemos que no nos conocemos, pero todos sabemos quiénes somos. Ahí estuve 1 día y medio, después éramos 3 mujeres y 4 hombres. Y nos lleva este mismo mayor Teslaf a una comisaría, que era la Brigada de Lanús, pero estaba en el partido de Avellaneda. Una comisaría, nos encierran a los 4 en un escobero, en realidad. Era esas escaleras que tienen como un triangulito abajo que guardan los enseres. Bueno, metieron a los 4 ahí, que no podíamos estar ni parados, ni sentados, ni nada, porque estábamos amontonados, nada más estábamos hechos una pila ahí. Y nos dejaron toda la noche ahí, nos sacaron como cuando hubo el cambio de guardia, nos sacaron como a las 6 de la mañana a pillar. Y se habían apostado, nos apuntaban con armas largas. Cuando nos vieron salir, dijeron, no es tanto lío para esto, ¿no? Pero bueno, pues estamos, después de 50 y pico de días secuestrados, golpeados, y uno está en muy malas condiciones físicas, ¿no? No podíamos ni mover. Entonces, de ahí nos viene a buscar un celular de la bonaerense, nos llevan a la comisaría de Montegrande, que justamente se señalizó hace unos 15 días, me tocó dar un discurso en la puerta de la comisaría, y nos tienen en calabozo de castigo durante 3 semanas más o menos. Seguíamos técnicamente secuestrados, la familia no sabía dónde estábamos, nadie se hacía cargo de tenernos detenidos allí. El comisario, cuando nos recibió, nos dijo que ahí nos iban a guardar, pero que no había ningún problema en matarnos si no salíamos del libreto, que era hacer cualquier cosa, desde hablar hasta lo que sea, ¿no? Y bueno, eran condiciones muy precarias, porque eran calabozos muy viejos, no había luz, no había ventilación, no había nada, no había ropa, no había nada, no había comida. Finalmente unos guardias se nos acercan al segundo día y nos dicen que por una cifra de dinero que tenía que pagar nuestra familia, ellos nos podían llevar una carta y traernos algo para comer y esas cosas. Así que, bueno, cada cartita era el equivalente a unos 200 o 300 pesos de hoy, que tenía que pagar la familia a estos tramposos, digamos. Y bueno, también están los 2 presos hoy, 2 de los guardias que me acordaba el apellido, Mancuso y Delgado. Los identificó el juez Rafecas y están presos hoy. Y bueno, siguieron con esa farsa hasta el 5 de octubre del 78, que nos viene a buscar este mismo mayor Teslaf con 2 Unimog del ejército y nos trasladan a la unidad 9, la cárcel de La Plata. Ahí nos mandan a los calabozos de castigo, los 4 separados, uno en cada calabozo, así que no podíamos ni hablar ni nada. Y el mayor Teslaf nos había pedido en el viaje, fue un tipo muy raro, muy loco, nos había pedido los teléfonos de cada uno para que él o algún soldado iba a avisar a la familia que estábamos en La Plata ya legalizados. Bueno, al día siguiente aparece mi madre y mi esposa en La Plata preguntando por mí. Y bueno, las hacen esperar, el jefe del penal, el prefecto Dupuy, que también está preso ahora, me viene a ver ahí a los chanchos, golpean la puerta, aparece todo un grupo de oficiales. Y me dice, mire, están arriba su madre y su esposa, ¿cómo saben que usted está acá? Usted está incomunicado. Y a ver, el mayor Teslaf nos pidió los teléfonos, debe haber avisado él. ¿Y cómo? ¿Y qué sé yo? Bueno, era una conversación ridícula, porque me echaba la culpa a mí. Él no puede, qué sé yo, arréglese con él. Bueno, no sabía qué hacer el jefe de la cárcel. Finalmente a los 15 o 20 minutos me viene a buscar y
y estoy un ratito con mi esposa y mi madre. Así que, bueno, inmediatamente eso hace que nos lleven a los pabellones, porque, bueno, no tenía ningún sentido la incomunicación, ni lo tuvo nunca. Estábamos, según el jefe del penal, estábamos a disposición del Consejo de Guerra Estable 1/1 de Palermo. Bueno, estamos ahí, nos ponemos en contacto con los presos que había en ese entonces. Me tocó una celda que después, un día almorzando con Pérez Esquivel, me enteré que él había estado en la misma celda, la 708, el pabellón 14B. Él había estado antes que yo. ¿Y bajo qué cargo los tenían? Ningún cargo, era todo absurdo. Aparte no sabíamos, nadie, no teníamos abogado, no teníamos nada. Tan es así que, bueno, nos llevan 2 o 3 veces a Palermo. Una de las veces se presenta un oficial y me dice que él va a ser mi abogado. Y le digo, usted, yo veía que había otros oficiales ahí, le digo, usted debe ser el que tiene menor grado acá, ¿no? Sí. Dice, no, déjeme que me defiendo solo. Si me tengo que defender, prefiero defenderme solo. Bueno, no, pero era absurdo, realmente no. Recuerdo que vino un oficial, que sería un coronel o algo por el estilo, creo que era coronel, y empieza a hablar de qué opinaba yo de los contratos petroleros que había derogado, Ilia, una cosa por el estilo, ¿no? Y yo le dije, me parecía bien. Y se enojó mucho y me decía cuál era mi ideología. Yo le dije, mire, no sé, si no estuviera acá esposado y estuviéramos tomando un café, podíamos hablar, pero acá no me parece inconveniente. Y le digo, ¿usted quiere saber por quién voté? No, eso no lo voy a preguntar. Era toda una farsa estúpida, pero bueno. Es así que el Consejo de Guerra se declara incompetente para juzgarnos porque nadie se hacía cargo. Yo conté en el Consejo de Guerra, cuando llego ahí al batallón de logística 10, nos tienen ahí también, hacemos unas catres, acomodamos algo. Bueno, por primera vez dormí con sábanas después de casi 2 meses. Y nos llaman a un lado y nos dicen que tenemos que, con la declaración que nos habían metido en el bolsillo, teníamos que ir a que un oficial o alguien nos tome declaración. Bueno, entonces, dicen quién quiere ir primero, me propuse yo. Fui y venía un cabo conmigo y el que tomaba declaración, que era un oficial de apellido Flores, que era un dentista, enganchado al ejército, me dice, bueno, usted tiene que leer la declaración y yo la voy a ir pasando. Y qué sé yo. Digo, no, pero esa declaración no es mía. No, dice, usted no puede cambiar nada, y ni una coma. Bueno, entonces no declaró nada. Dice, no importa. Y le da la declaración al cabo, y el cabo la lee y este toma nota. Era una cosa así, farsesca. Bueno, con toda esa documentación hacen el Consejo de Guerra, quieren hacer algo, ya calculé que estábamos a fines del 78, que no era el 76, por suerte, y bueno, se declaran incompetentes porque nadie nos había tenido, nos habíamos metido dentro de un camión, nos saltamos, nos encapuchamos y nos entregamos, ¿viste? ¿Por qué decir por suerte? ¿Qué diferencia? Y porque hay muy pocos sobrevivientes del 76 y 77. De los secuestrados en cada año, el porcentaje de sobrevivientes crece a partir de que la dictadura cívico-militar empieza a deteriorarse, pero el primer año mataron a casi todos, hay muy pocos sobrevivientes. De todos los campos hay más de 600 campos, y en todos los campos hay sobrevivientes, pero si uno estudia las fechas, donde más sobrevivientes hay son de los últimos años, no de los primeros. Bueno, la cuestión es que el Consejo se declara incompetente, eso nos enteramos en mayo del 79, que estábamos presos todavía, y un día nos llevan a tribunales acá en Plaza Lavalle, a ver teóricamente un juez, bueno, vimos al secretario del juez, que dice, bueno, ese sí nos explica lo que pasaba, dice, el Consejo de Guerra se declaró incompetente, pero ustedes están acusados de presunta violación a la ley 2840, creo que era la ley que prohibía toda actividad política, sindical y estudiantil y todo lo demás, y que habíamos violado esa ley. Entonces le digo, miren, ¿y tiene alguna prueba? No, dice, no hay nada, porque nadie se hace cargo de haberlo detenido.
dice, es una cosa absurda todo esto, así que mañana salen en libertad. Y bueno, nos mandaron a Coordinación Federal, que ahí nos verduguearon un poco, pero al otro día salimos en libertad todos. Eso fue el 22 de mayo de 1979. El primer jueves me fui a la Plaza de Mayo a hablar con las madres y era conmocionante porque realmente que apareciera un sobreviviente, que hablaba con ellas, y demás, todas preguntaban lo que sabía, lo que no sabía. ¿Había otros? No, fui solo. Pero lo que me llamó la atención era una actitud totalmente comprensible, pero bueno, porque este está vivo y mi hijo no. Ese tipo de cosas que después la pude hablar bien con ellas y realmente reconocieron que era así, pero bueno, son cosas de la vida. Y para vos, haber sido sobreviviente... Es medio inexplicable. No, pero ¿qué te pasó con eso? Y mirá, me pasó por un lado que con dos compañeros de militancia que pude hablar en el campo una sola vez, un día que nos sacó, las guardias duraban 24 horas y cambiaban todos los días, pero cada primero, cuarto, séptimo día se repetían. Es decir, eran 3 grupos que hacían guardia de 24 horas y después tenían 2 días de franco. En una de las guardias, un domingo, el jefe de guardia, que era una persona un poco más parecida a un guardia cárcel que a un jefe de campo de concentración, digamos, nos saca a todos a comer al mediodía en un patio, todos encapuchados, una cosa así absurda también, en una especie de lugar descampado ahí, al lado de una de las casas. Y ahí pude hablar con 2 compañeros, con Roberto Cristina y Jorge Montero, y medio que los dos me dijeron que, bueno, que ellos pensaban que alguno íbamos a salir vivo de ahí, que la cuente. Me dio una especie de mandato, que me quedó grabado, me costó mucho hacerlo, ¿no? Pero finalmente escribí un libro sobre todo esto, y cuando me puse a escribir, lo escribí en 3 meses, después de tantos años. Y escribí un libro que tenía como 800 páginas, la editorial me dijeron, mirá, tenés que reducirlo a la mitad porque esto es impublicable. Así que bueno, salió ese libro que se llama Memoria del Infierno, que lo presenté hace 4 años justamente en mi sindicato, en ATE. Y bueno, y una cosa que sí hice siempre es dar testimonio. El día que, cuando me puedo encontrar con algunos compañeros del partido, no sé, unos días después de algunos sobrevivientes, digamos, que han quedado, manifiesto que mi voluntad era no seguir militando en el partido, sino militar en derechos humanos, y que no había ninguna diferencia de ningún tipo, solamente un problema práctico, ¿no? Y bueno, me dediqué a formar la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que yo fui el primer y único presidente que tuvo. Estuve 4 años, después renuncié a la presidencia y a trabajar en la asociación, porque bueno, estaba trabajando con otros organismos, trabajé en familiares, trabajé con las madres, trabajé con abuelas, trabajé con el CELS, mis abogados eran abogados del CELS, Luisito Zamora y Marcelo Parrilli, los 2 que me habían puesto, que los hice caminar bastante, pobres. Y yo escribía, bueno, lo primero que hago cuando salgo en libertad es ir a declarar a un juzgado que había abierto una causa. Esto es muy raro, porque la primera causa en la Argentina judicial, donde se investiga un centro clandestino de detención. Esto surge del habeas corpus de 2 compañeros, un matrimonio de docentes muy jóvenes, Paulino Guarido y la esposa, que debían tener 18, 19 años, y los secuestran en la casa y demás, y se da no sé, la cosa rara de que a la esposa, una cordobesa, que sigue siendo docente en Córdoba, la dejan con nosotros, sale en ese grupo de 7 personas en que salí yo. Y el marido, Paulino Guarido, sale a los 3 o 4 días, consideran que no tiene mucha importancia, y lo sueltan, lo llevan en un coche a la noche con Inés Vázquez, esta otra chica que mencioné, y lo dejan tirado por la calle en algún lado y se van. Entonces, este pibe, que hoy es un dirigente del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, del gremio de los docentes, fue antes director de una escuela en La Matanza y demás,
Este pibe sabía que los padres habían hecho una habeas corpus, iba al juzgado donde estaba el habeas corpus y dice, bueno, cuenta su historia. Y como él había sido docente en la zona de La Matanza, ya contaba con demasiado detalle el lugar, porque él reconoció, no sabía exactamente dónde era, pero sabía. Tan es así que el juez, el doctor Oliveri, el secretario, el doctor Luis Niño, que es juez actualmente, le piden que deje de hablar porque si no iban a desaparecer todos, que lo deje para más adelante la descripción del lugar. Pero él describe que su esposa había quedado ahí, que los habían torturado, cómo era el funcionamiento, la guardia, lo que pudo escuchar o le contaron. Así que el lugar, lo común en esa época era que una vez corpus se presentaba, el juez oficiaba a Policía Federal, Policía Local si había, las 3 Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, todos contestaban que no tenían nada contra esa persona, ni la habían detenido, y se archivaba y desaparecía el habeas corpus y nunca más se podía hacer nada. Acá decidieron, con muy buen criterio, el juez decide que esto no se podía archivar, porque bueno, una de las 2 personas estaba secuestrada, se había comprobado que había secuestrado por gente, según decía el testigo de las Fuerzas Armadas y demás, y sigue investigando. A las chicas, que eran de este grupo de 35, eran como 15 chicas, las hace declarar cuando se entera que están en Devoto, declaran estando presas, a nosotros no nos dejan declarar, pero vamos a declarar cuando salimos de libertad, a partir de mayo del 79, declaramos los 35. Y empezamos a buscar en los organismos de derechos humanos, una cosa que yo hice, en los archivos y demás, quién había pasado por el Vesubio. Me dieron gente en el CEL, me dieron gente en familiares y demás, que pude ir identificando, de otras épocas, distintas fuerzas políticas y demás, y fuimos todos declarando en esa causa. Y en noviembre más o menos del 83, octubre o noviembre del 83, es decir, todavía estaba la dictadura, unos meses antes de que asuma Alfonsín, la gente del CELS tenía una pista sobre el lugar, pero necesitaba alguien que pueda identificarlo. Bueno, había forma de identificarlo, había unas baldosas muy particulares en Casa 2 que eran 4 cuadrados, formaron 4 baldosas que tenían 2 bordes, eran todas rojas, pero 2 bordes blancos, entonces unas baldosas antiguas. Y bueno, me acuerdo que fue en el auto, una de las que venía conmigo era Nilda Garré, que en ese momento era abogada del CELS. Después fue ministra de Defensa y de Seguridad. Y Nilda me dice, bueno, a ver si lo puedes identificar. Bueno, entramos a un lugar, habían demolido todo. Lo demolió el ejército con camiones formales del ejército y con colimbas. Lo demolieron todo en octubre o noviembre del 79, eso. No, del 78. A fines del 78 lo demolieron. Y la mayoría de los escombros los tiraron en la pileta, quedó totalmente tapada, que era muy grande. Y bueno, lo reconocí por los pisos y reconocí por un montón de datos. Yo no había visto todo, no sabía que había 3 casas, pensé que había 2. Pero bueno, aparte uno escuchaba que los guardias hablaban y hablaban de casa 1, casa 2, casa 3, así que... Pero bueno, pude identificarlo y a los pocos días me fui con el juez y el secretario del juzgado a hacer un acta. Salimos en televisión, bueno, se armó todo en muchos diarios del país. Y bueno, cuando un amigo mío, Horacio Ravena, que es dirigente de la PDH, radical, justo el 10 de diciembre, el día que asume Alfonsín, me llama a la mañana a casa y me dice, ¿te animás, Jorge, a ir hasta La Plata, que va a asumir el gobernador, el doctor Armendáriz, y va a hacer una reunión de gabinete antes de asumir? Se reúne con todo el gabinete en un hotel antes de asumir y quieren que la primera medida de gobierno sea investigar el Vesubio. Bueno, me tomé un ómnibus, fui a La Plata y participé de la primera reunión de gabinete de ese gobierno y les expliqué todo y efectivamente eso fue un sábado, un domingo, el lunes a las 8 de la mañana el fiscal general de la provincia, el doctor Bennett, manda un oficio a Morón, que en esa época La Matanza dependía de un juzgado de Morón, para que investigue los posibles delitos cometidos en ese lugar y qué sé yo. Le tocó por sorteo al juez Alfredo Ruiz Paz, que también es juez hoy, y con bastante temor, porque era lógico en esa época, empieza a investigar. Bueno, también llevamos una catarata de testigos, eso lo tenemos todo
conectados y bueno, teníamos una causa judicial que estábamos en el 83, así que tenía casi 3 años y pico, así que estaba bastante armada, estaba muy sorprendido, pero bueno, como venía de arriba y del gobierno de la provincia la decisión de que se investigue, inició una causa paralela y bueno, siguieron las 2 causas hasta, primero le había pedido un juez, entre comillas, militar, que no era juez, ni abogado, ni nada, pero lo pusieron a cargo de un juzgado militar, que era el coronel Faustino Svencionis, que le pidió al juez Ruiz Paz que le pase la causa porque, esto es una cosa también extraña, ¿no? Que por lo que él sabía y demás, los delitos cometidos allí habían sido cometidos por personal del ejército. Entonces lo tenía que investigar él. Bueno, Ruiz Paz muy contento de querer mandársela y sacársela de encima, nosotros le dijimos que no. Y bueno, tuvimos yo era querellante, así que tenía posibilidad de opinar. Y bueno, en provincia de Buenos Aires no se llama querellante, se llama particular damnificado, pero tiene una misma capacidad de acción. Así que bueno, finalmente después de mucho discutir decidió quedarse con la causa. Y resulta que este Faustino Svencionis está preso, va a ser juzgado a partir del 14 de febrero en la segunda parte del juicio de Vesubio, y era un integrante de la cadena de mando del Vesubio. El que pedía investigar la causa era uno de los jefes de los delincuentes. Así que, bueno, las 2 causas terminan en la corte cuando el gobierno de Alfonsín decide hacer el juicio a las juntas y nunca más vuelven a ningún juzgado. Así que después del juicio de las juntas, en el cual declaré también extensamente, después del juicio de las juntas quedan ahí perdidas en el mar de impunidad que se armó a partir de obediencia de vida, punto final, y todas esas leyes que nos costó mucho dar vuelta. Y bueno, seguimos buscando la forma de que hubiera justicia, pero era muy difícil. Toda la época de Alfonsín, Menem, de la Rúa fueron signados por la impunidad. Y con un grupo de abuelas intentamos abrir la causa esta que se pudo abrir por la desaparición de chicos, porque se habían olvidado de ponerla dentro de las leyes de impunidad. Entonces eso se abrió. ¿Del chico que no, de todos los chicos, era por los chicos en general, pero esa causa funcionó en la época de la impunidad, fue la única. Y después se armaron los juicios por la verdad, en la Cámara Federal de La Plata, yo declaré, por ejemplo. Declaré diciendo de entrada que lo de la verdad me parecía bien, pero sin justicia no servía para nada. Y bueno, pero igual había que declarar, así que declaramos. Y declaré en España con el juez Garzón, declaré en Francia por secuestrados que había en Vesubio, que yo supe de ellos, de nacionalidad francesa. España hizo un juicio por todos los desaparecidos, sin importar la nacionalidad. Francia, Alemania y algún otro país, Italia, hicieron solo por sus connacionales o que tuvieran nacionalidad o fueran hijos de o algo por el estilo. Pero bueno, yo declaré en un juzgado de Francia, muy amenamente, digamos, me invitaron ellos, me pagaron el pasaje, y bueno, yo la había conocido a una de las monjas francesas, la había conocido en el sindicato de Telefónico, me la había presentado a la más joven, la más activa, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, Leonie Duquesne, Alice Domon. Estuve con Alice, que me acuerdo que fue una cosa rara mi entrevista con ella, porque me la presentan, y bueno, en esa época no se usaba dar un besito, y menos, no estaba vestida de monja, estaba vestida de civil, digamos, pero me da la mano, ¿no? Y me llamó la atención la mano, que tiene una mano muy áspera, muy rugosa, una cosa, y le digo, vos hacías un trabajo manual, y yo trabajé en las ligas agrarias mucho tiempo, entonces hacía poco que había venido de Corrientes, creo que era. Y me llamó eso la atención, mirá qué detalle, ¿no? Entonces, bueno, hablamos, ya habrá sido para el fin del 75, por ahí, donde ya la situación acá era bastante complicada, y fue la única vez que la vi.
Pero llevaron a muchos extranjeros al Vesubio, chilenos, uruguayos, paraguayos, y europeos y hasta japoneses. Hay muchos desaparecidos japoneses en Argentina, hay más de 20. Y alguna vez me preguntaban si había algún trato especial a los extranjeros. No, les daba exactamente igual. En un momento cuando me están torturando, esto creo que es importante contarlo porque algunas de las cosas están pasando todavía hoy, ¿no? Se ve que había uno que me estaba torturando y otro que era el jefe. Y le dice, bueno, nosotros estamos, hablaban entre ellos, yo lo escuchaba nada más, pero dice, estamos librando la Tercera Guerra Mundial y la vamos ganando. Eso era lo que pensaban estos muchachos en 1978, ¿no? Por supuesto eran del bando de Estados Unidos. Pero realmente era muy patético el desconocimiento que tenían de todo, ¿no? Yo creo que siempre hablo de dictadura cívico-militar, mucho antes de ahora, que ahora lo dice hasta la presidenta de la Nación. Pero yo vengo hablando hace 20 años de esto. Y creo que, bueno, hoy hay datos y sabemos todos quiénes fueron. Yo siempre digo que no fue Videla el que lo puso a Martínez de Oz, ministro de Economía, sino que fue Martínez de Oz el que lo puso a Videla de presidente. No les quepa ninguna duda de que fue así. Entonces, el plan de la dictadura y todo lo demás lo armaron un grupo de economistas, ¿no? Un grupo de militares. Pero necesitaban los militares para torturar. Se está viendo también la participación de empresarios y empresas. En todos lados. En mi secuestro, les cuento una anécdota nada más. A mí me secuestran un sábado, como les conté, pero el viernes a la noche me van a secuestrar al lugar donde teóricamente yo vivía, que era el domicilio que había dado en la fábrica. Yo entré a trabajar y a los 6 meses dije que me mudaba y di un domicilio que era el de mis suegros. Que no me mudé nunca allí, sino que me mudé a otro lado, que en la fábrica no lo conocían, por las dudas, porque no sabía cómo venía la mano, ¿no? Entonces me van a buscar ahí, uno que está preso ahora, que se llama Néstor Sendón, dirige una patota que va a la casa de mi suegro, se quieren llevar a mi suegro, bueno, toda la historia. Yo me he ido al cine con mi señora esa noche de viernes, y el sábado fui a trabajar y me secuestran el sábado. Pero los únicos que tenían esa dirección como dirección mía era personal de la fábrica Bagley. Así que, obviamente, el que le da la dirección al ejército que me vaya a buscar fue la jefatura de personal de Bagley. Están todas, Ford llegó a tener Mercedes también, un centro propio ahí hasta que los trasladaban a otro lado. Así que, no, está completamente. Lo que pasa es que la impunidad para los militares se terminó porque no le dio para más, porque, bueno, hubo una excelente actitud del gobierno de Kirchner y todo lo demás. Pero los civiles todavía están esperando que pase el tiempo. Acá la impunidad no es que no sepan lo que pasó, sino que pase suficiente tiempo como para que no quede ninguno vivo y no quede ningún testigo vivo. Digamos, los testigos, yo soy uno de los jóvenes, pero si me comparo con las madres o con algún otro, son muchos más viejos. Yo tengo 64 años, o sea, no soy un niño. Entonces, si los juicios se siguen alargando, no va a haber más ni represores a quien jugar, porque van a estar muertos, ni testigos para que lo puedan jugar. Así que es una tarea urgente, digamos, que los juicios se terminen de una buena vez, ¿no? Y se puedan hacer de alguna manera rápida. Entonces, bueno. ¿Qué opinión te merecen los juicios actualmente? ¿Te parece que están bien llevados? Dentro de lo que se puede, después de 30 y pico de años de cometido un delito, es muy difícil para cualquier juez, y más para los nuestros, que son bastante retrancas, digamos, en general. Digamos, para mí el Poder Judicial es el peor de los 3 poderes que tenemos, porque el Ejecutivo, el Legislativo se van cambiando con las elecciones y demás. Ahora el Poder Judicial es una familia muy unida. Hay excepciones, por supuesto. Yo tuve como juez de instrucción al doctor Rafecas y realmente se ha portado muy bien, pero son excepciones. Hay en La Plata Rosansky, bueno, hay algunos jueces que se han tomado esto en serio y hay otros que lo toman como una cosa que es medio para figurar, para hacer algo y para que no pase nada, ¿no? Mucho gatopardismo. Pero digamos que en los tribunales orales también hay jueces que no tenían la menor idea de todo esto y están aprendiendo y algunos están reaccionando bastante bien. Se hizo un juicio oral por la primera parte de Vesubio. Digo la primera parte porque la instrucción se fue elevando por tramos y si no lo hubiéramos, eso lo pedimos nosotros, yo también soy querellante en ese juicio, si no lo hubiéramos pedido así todavía seguiría, no sé, buscando datos y buscando.
Yo siempre digo que no sabemos, de los 30.000 desaparecidos, no sabemos un montón de cosas. De la mayoría de ellos, el 90% no sabemos ni siquiera dónde estuvieron. Es decir, algunos sabemos que estuvieron en Vesubio, tenemos identificado cerca de 300 compañeros, hemos hecho tal vez el mejor trabajo de buscar la historia y de todo lo relacionado con los datos que pudimos recopilar, y tenemos un poquito más del 10%, calculo que pasaron 2.500 compañeros y tenemos 300. Pero de la mayoría de los centros no se sabe. Es decir, hay en la ESMA debe haber 100, 150 sobrevivientes y se sabe de, no sé, 500, 700 casos. Y sabemos que pasaron como 5.000 por allí. Entonces, es muy poco lo que sabemos. Pero bueno, cada un nuevo compañero que identificamos, que aparece, porque en algunos casos se saben algunos datos y no se sabe ni siquiera el nombre, pero cuando vamos profundizando un poco y aparece algún dato más, es como una pieza más del rompecabezas, que no la vamos a tener todas nunca, pero por lo menos las que van apareciendo nos van dando una idea de cómo es la figura. ¿Crees que existen esos archivos? Estoy seguro de que existen esos archivos. Sí, hay un libro, yo charlé mucho con Garzón, el juez español que ahora está acá. Escribe un libro que se llama El alma de los verdugos, un libro que lo recomiendo, es muy interesante. En ese libro hay un capítulo que se llama Jorge Watson, por todas las cosas que charlé con él. Y yo aseguro que sí, que los archivos están en algún lado. No sé dónde están ni quién los tiene, pero estoy seguro que el gobierno no los tiene porque si no los mostraría. Pero en algún lado están. Los militares siempre fueron muy administrativos en ese sentido. Y aparecen cosas rarísimas. Hace unos meses atrás me llaman del juzgado del doctor Rafecas, la secretaria Albertina, y me dice, mira, vos conocías esto, me muestra un expediente militar que describe totalmente un secuestro, desde quién da la orden, quiénes van a participar, cuándo hay que hacerlo, donde todos los datos, un legajo como de, no sé, como de 40 páginas, donde dan desde los antecedentes y todo, van a secuestrar un matrimonio. Resulta que este matrimonio, el hombre por lo menos se resistió, se pudo escapar, tiró unas granadas, salió tirando tiros para atrás y qué sé yo, y se escapó. Después se fue a España, murió de cáncer al poco tiempo. Pero da la casualidad que me llama la atención el nombre, y es el mismo apellido que el que era secretario de Derechos Humanos de Avellaneda en ese momento. Y digo, mira, me parece que puede ser una persona conocida. Lo llamo por teléfono desde el juzgado y me dice mi hermano. Así que fue a declarar y bueno, él nunca supo, pero en la huida, sin darse cuenta, mató a un cabo. Uno de los tiros le dio en la cabeza a un cabo y lo mató. Uno de los cabos que estaban en la patota que lo secuestraba, que estaban todos de civil, por supuesto, y demás. Él pensaba que había herido a un policía, y en realidad había matado a un cabo del ejército argentino. Entonces hicieron un expediente por la jubilación del cabo, y que pusieron como antecedente todo el expediente del secuestro. Entonces, Albertina Caron, la secretaria del doctor Rafecas, revisando archivos de la obra social del ejército, encuentra, debe haber montones más. Apareció porque se ve que lo necesitaban para darle la pensión a la mujer, ascenderlo post-mortem, no sé qué otra estupidez. Pero, digamos, la información está, estoy seguro que está. Y algún día va a aparecer, seguramente va a aparecer tarde, va a aparecer incompleta, pero que está en algún lado está. ¿En otro plano de vida, actualmente a qué te dedicas? ¿Trabajar? Sí, por supuesto, siempre trabajé. La verdad que menos esos 10 meses que estuve preso, trabajé siempre, de los 18 años. Y trabajé en muchas cosas. Ahora hace ya casi 20 años que tengo con un grupo de la familia, mis 2 hijos, una empresa que hacemos calefacción por piso radiante eléctrico para la industria de la construcción. Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos fabricando. Tenemos una pequeña fábrica, hacemos los cables, los termostatos, la primera fábrica en la Argentina que hace termostatos electrónicos, y bueno, con mucha tecnología. Y la estamos peleando como cualquiera, pero bueno, estamos trabajando, tenemos unas 25 personas trabajando. Y ahora que termino acá voy a dar una clase en la Facultad de Ingeniería, porque hemos logrado, después de mucho tiempo, que mi vieja facultad ponga como obligatoria una clase de Derechos Humanos para todos los alumnos de la facultad.
Entonces, en una de las últimas materias de la carrera, que se llama Ingeniería Legal, tiene otro nombre, pero es todo relacionado con la parte legal de la profesión, bueno, nos han pedido a varios que conocemos el tema y que militamos en derechos humanos que demos la clase. Nosotros formamos, digo nosotros, porque éramos un grupo grande de ex militantes de la facultad, de sobrevivientes de toda esa época. En el año 96 formamos la Comisión de la Memoria de la Facultad de Ingeniería, que hacemos un acto todos los años, a fines de noviembre, y hemos hecho exposiciones, publicaciones, bueno, hay 12 obras de arte ahí en el hall de entrada de Paseo Colón. Y bueno, seguimos trabajando, hemos juntado a los familiares, tenemos unos 80 y pico desaparecidos en la facultad. Y bueno, hemos logrado que participen las autoridades, los docentes, el centro de estudiantes y demás. Y Ingeniería es la única facultad en la Argentina que se ha presentado como querellante en una causa penal, en la causa de delito cometido en el primer cuerpo de ejército, ha sido aceptada por el juez y está de alguna manera presente por alumnos y profesores desaparecidos, está un no docente desaparecido. Así que bueno, esto es un poco lo que puedo contar, pero daría para mucho más tiempo, pero me parece que, bueno, el que quiera seguir viendo, que lea el libro que escribí, que se llama Memoria del Infierno, y que está un poco más contado todo esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.